Saludos cordiales, bienvenidos y bienvenidas a la revista digital semanal de la Asociación de Psicoterapia Ecuador APEC. Hoy, como todos los jueves, 19 horas, ya estamos conectados con ustedes a través de la plataforma Zoom y luego usted lo puede ver en diferido a través de YouTube en el canal oficial de la APEC. Hoy tengo la suerte, la alegría y venía conversando previamente con el psicólogo Javier Reynoso, Javier Fernando, quien va a trabajar con nosotros en un temita muy interesante, aplicable en varios campos de la psicología, la clínica, la educativa, la laboral, etcétera. Nos referimos a la activación conductual. Y bueno, el tema se presta también a poder atender a una serie de preguntas de las cuales hemos seleccionado las más importantes. Recordarles que la Asociación de Psicoterapia Ecuador, APEC, es un organismo con visión social, con filosofía del servicio, sin ánimos de lucro, que trabajamos en tres ejes estratégicos. El primero, la formación en el más alto nivel de sus miembros a través de capacitación continua, además de conectarles con programas de grado y posgrado de las más importantes universidades a nivel local, nacional e internacional. Número dos, trabajamos en la generación y la divulgación de conocimiento a través de la investigación académico-científica. Y finalmente, como contamos con una red de psicólogos dentro y fuera del país, obviamente la atención en los diferentes ámbitos de la psicología hacia la comunidad, brindándoles servicios en salud mental con la evaluación diagnóstico e intervención de los que conforman la AP. Y pues ya dentro de breve también imagino que Javier Fernando se sumará a esta familia, a este grupo de colegas, de amigos que fraternalmente conjugamos en la visión de construir cultura en psicoterapia. Entonces, sin más ni más, doy la bienvenida y les presento al psicólogo Javier Fernando Reynoso, con quien hablaremos acerca de la activación conductual. ¿Cómo está usted, Fernando? ¿Cómo está? Buenas noches, Adrián. Un gusto saludarle y un gusto saludarle a todos los que nos están viendo desde sus hogares. Pues un placer estar aquí, muy emocionado por compartirles esta información y pues dialogar entre colegas, dialogar para crear pues conocimiento y también presentarles tal vez información nueva a aquellos que tal vez no le conocían a la activación conductual, ¿no? Entonces, estamos listos. Y arranquemos primero lo primero, como no todos sabemos de qué se trata la activación conductual, la primera pregunta que le hago, estimado Javier Fernando, es cómo usted definiría, desde su formación, experiencia y camino, la activación conductual. ¿De qué se trata esto? Ujú. Muy buena pregunta, chévere. Entonces, como siempre asentando las bases, ¿no? Bueno, la activación conductual es como un procedimiento terapéutico, ¿no? Por allá de los años 90 realmente, formalmente en el 96 con el estudio de Jacobson para demostrar cuáles son los componentes activos de lo que hasta ese momento era la terapia cognitiva para la depresión de Beck, ¿no? Se hizo precisamente un estudio que demostrara, ¿no? ¿Cuál era el componente fundamental en el proceso terapéutico en personas con diagnóstico depresivo? Y se separó la famosa terapia cognitiva de Beck en dos componentes, ¿no? El componente conductual y un componente global, ¿no? Se compararon los resultados que tenía al aplicar ambos protocolos y se observó que los resultados eran muy similares, incluso hablando ya de seguimiento y a largo plazo, se observaba que pues la terapia resultante, ¿no? De esta separación era, pero si nosotros volteamos a ver un poquito más hacia el pasado, desde los años 70 ya existían precursores de esta terapia, ¿no? Con los principios de aprendizaje de Skinner y las investigaciones en evitación y reforzamiento para observar precisamente qué ocurre con estos individuos cuando se encuentran experimentando o ejecutando conductas de tipo depresivo, ¿no? Lo que nosotros llamaríamos depresión. Y esta evolución ha sido poco a poco, desde los 70 se consolida en el 79 por ahí con Beck, y en el 96 finalmente gana identidad. Y a partir de los 2000 despega. También con los grupos actuales que están ejecutando investigación en activación conductual, pues es que nosotros ahora tenemos un protocolo especializado sí en depresión, pero no limitado, ojo, únicamente a esto, ¿no? Sino que se ha ido expandiendo poco a poco
fundamentada desde los principios del aprendizaje, ¿no? Tal vez llamarla una terapia cognitiva conductual, como muchas veces he visto en los manuales, no sea del todo adecuado, ¿no? Porque esta terapia más bien se alinearía a lo que conocemos como terapias contextuales. Son primas de tercera generación, pero el enfoque vamos a ir viendo que cambia un poco, ¿no? Eso Y, sería la y activación bueno, conductual de primera manito. justamente, ¿no? Los modelos cognitivo-conductuales han generado modelos o submodelos, entre ellos, pues la terapia contextual, la terapia narrativa, la terapia dialéctico contextual o conductual y otras variantes, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los fundamentos, estimado Javier Fernando, teóricos que podrían llegar a sustentar la terapia de activación conductual o particularmente o en específico la activación conductual? Porque claro, como usted nos ha contado, nacen con los estudios de Beck, luego con Jacobson y luego con otros teóricos que desprenden un poco para trascender más allá de la depresión, ¿m? Y de activar a la persona con este estado de tristeza, de aislamiento, de inestabilidad, a afrontar la condición depresiva y pues bueno, ¿por dónde va estos sustentos teóricos y cuál es la eficacia de este modelo? Ya, chévere, muy bien. Bueno, vamos a empezar con una idea simple, ¿no? Recordemos que para Skinner y los principios de aprendizaje en el conductismo, ¿no? Las situaciones se definen a través de contingencias, ¿eh? Una relación, una interacción de tres elementos en el que el consecuente o el reforzador, si nosotros así queremos denominarlo en este momento, es la clave para que una conducta sobreviva y se mantenga, ¿no? Entonces, quiero que tengamos esta idea clara porque este será el fundamento. Y aunque parece una premisa simple, ¿no? En la práctica esto se vuelve más complejo, sobre todo cuando entendemos que un reforzador no es simplemente un premio y que activación conductualmente significa ponerte a hacer algo, ¿ya? Sino que análisis. Nosotros percibimos primero que nada la depresión desde este marco teórico. La depresión, como les dije al principio, ¿no? La entendemos como conducta depresiva. ¿Ya? ¿Y qué implica la conducta depresiva? Implica algo distinto para cada individuo, pero en general nosotros tenemos una idea, ¿no? Como usted lo ha mencionado, un estado anímico decaído, un alejamiento de las actividades de interacción social, un alejamiento de las actividades de autocuidado, ¿no? Entonces, estos indicadores para nosotros los medimos en frecuencia y estas frecuencias nos indican pues que algo por ahí está provocando que el individuo tome una ruta que no es del todo adaptativa o no es adaptativa en el sentido que a nosotros nos gustaría, ¿no? ¿Qué ocurre? Que desde el marco teórico se identifica que cuando el individuo tiene que tomar una decisión entre hacer algo, una opción A y una opción B, el individuo suele favorecer la opción que menos coste energético y de recursos le demande, ¿ya? Y en un estado depresivo, cuando el individuo se ha visto alejado de esas fuentes de reforzamiento positivo hacia actividades como la interacción social y el autocuidado, la alternativa que se presenta son las conductas o llamadas de evitación, ¿ya? La evitación, también por ahí definidas de las terapias contextuales como la evitación experiencial. ¿Qué significa esto? Pues que el individuo se aísla del mundo porque resulta que aislarse es mucho más fácil, porque resulta que ejecutar estas conductas de carácter depresivo es mucho más económico en términos de recursos y además es inmediatamente más satisfactorio, a pesar de que a largo plazo, pues las consecuencias están ahí, ¿no? Ese sería el fundamento teórico que sostiene la terapia. Un análisis desde la contingencia, desde las interacciones que tiene el individuo con las conductas y el ambiente, la retribución que éste le da. Y entonces, ¿cuáles serían esos mecanismos psicológicos que explicarían el cambio conductual, llámese de lo que fuere, ¿no? De la condición clínica que atraviesa el paciente, ansiedad, depresión, estrés, carencia de habilidades sociales, lo que fuere? O sea, ¿cuáles serían los mecanismos psicológicos que estarían explicando ese cambio conductual? Es decir, usted habla de que, llamémosle así, el resultado se vuelve casi inmediato y esto obviamente va a significar insatisfacción del cliente o paciente porque mira un cambio evidente, tangible.
visible al momento en que empieza a tomar postura de la situación que vive, ¿no? Pero ¿por dónde estaría ese mecanismo que explicaría el cambio conductual? Ya, muy bien. Entonces nosotros partimos de una situación base, ¿no? Tenemos una persona que llega con dificultades, con malestar, en la que nosotros identificamos una alta frecuencia de conductas, como le dije, ¿no? De evitación. Es facilito para la persona irse por ese lado, ¿no? Y nosotros como terapeutas identificamos eso. Y entonces, ¿cuáles son los mecanismos que nosotros ponemos en ejecución como clínicos? ¿No? Primero que nada, la activación gradual. La activación gradual es el clínico guiando al consultante a ponerse en contacto nuevamente, poco a poco, con actividades que le resulten gratificantes, ¿no? Pero sobre todo que le pongan en contacto con otras actividades, a su vez, que vayan alejándolo del esquema, del ciclo de la evitación. Por ejemplo, nosotros podemos observar a un consultante que está en una situación de aislamiento social total y el rato que nosotros queremos reintegrarlo, ¿no? A su círculo social, a su círculo de amigos, pues el consultante inmediatamente nos va a decir, no, o sea, no, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y nos va a salir con la frase de, pues no tengo motivación, ¿no? Y hay que entender algo, desde la activación conductual, nosotros no esperamos a que el individuo se sienta motivado para empezar a ejercer un cambio, ¿no? Nosotros no vemos la motivación como el motor de inicio, sino como aquello que se adquiere una vez que nosotros empezamos a interactuar con el ambiente. Y así planteamos objetivos a corto plazo y de baja escala. No te pido que salgas de fiesta con tus amigos inmediatamente, pero mira, si hoy pudiste levantarte de la cama, cepillarte los dientes, afeitarte y lavarte la cara, ya es un logro. Estamos estableciendo metas y poco a poco el consultante va apreciando esa experiencia. Ah, mira, ya me pude levantar, ya no estoy atrapada en las cuatro paredes de mi cuarto, sino que ahora sí, pude dar un par de pasos hacia afuera y me gusta lo que siento, me gusta lo que estoy viviendo. Y ojo, no todas esas experiencias, no todas esas tareas van a ser agradables, no son premios para el consultante. En ocasiones tendremos que programar una tarea que implique un desafío emocional, ¿no? Háblale a esta persona con quien habías cortado vínculo. Enfréntate a la vergüenza, tal vez, de no haberle respondido sus mensajes, pero date esa oportunidad de experimentar esos pequeños pasos que te acercan a la vida que tú consideras debes vivir, una vida que valga la pena, ¿no? Ese es el fundamento, los mecanismos, ¿no? Partimos de un análisis conductual en el que detallamos cuál es la situación en el presente, lo que está manteniendo ese malestar, y poco a poco vamos moviendo las fichas en el tablero para que el consultante, a través de sus propios esfuerzos, vaya llegando a metas más grandes. Y ojo, aquí lo importante es la constancia, no solamente es el registro, no solamente es el proceso gradual, sino también el recordarnos que existe una tarea más allá de las cuatro paredes del consultorio, ¿no? Hay mucho Que, trabajo que se hace fuera del consultorio. que sería como trascender de esto que se ensaya, se intenta, se pone a prueba en la consulta, ya a la Ujú. vida cotidiana, a lo que hay después de este espacio de adiestramiento o de instrucción o de mentorización en el paciente, por usar algún término, aunque no sea los más cercanos al modelo, pero usted me hizo pensar en dos palabras de origen griego-latino, el motivare y el vocare. El vocare, que es como el llamado, ¿no? El llamado a la acción, el llamado a ser protagonista del cambio. Y el motivare es decir, la motivación, es decir, tener esa fuerza volitiva, esa fuerza interna que le conduzca a hacer ese algo que aquí y ahora necesita la persona realizar al estilo Fonsi, ¿no? Despacito, paso a pasito, poco a poquito. Y por lo que usted decía de los rangos, de las escalas, de los algoritmos, es decir, la serie de pasos ordenados y lógicos para alcanzar el objetivo más elevado que se haya planteado con el consultante. Por lo tanto, la pregunta esta que estoy leyendo acá creo que calza perfectamente bien y dice lo siguiente: ¿qué papel juega la motivación del paciente en el éxito de la activación conductual? Perfecto, sí, este concepto va a aparecer mucho cuando nosotros hablamos de activación conductual, para bien y para mal.
¿no? Nosotros tenemos que aceptar que como sociedad estamos inmersos en una población, en una comunidad lingüística en el que nosotros tendemos a definir algunos conceptos y les damos un lugar, ¿no? En este caso, la motivación suele ser ese disparador que nosotros atribuimos, ¿no? Ese decir, tengo pasión, tengo ganas de hacerlo. Sin embargo, desde este marco teórico, nosotros no vamos a percibir a la motivación como esta fuerza intrínseca, esto que hay que alimentar, esa llama que debemos encender. No, nosotros vamos a ver a la motivación como los factores ambientales que ya están jugando la partida en la vida del individuo, ¿no? El individuo es perfectamente consciente de lo que está ocurriendo a su alrededor y por eso acude a consulta. Entonces, si así se quiere ver, ¿no? El principal disparador para el proceso es precisamente esa percepción del malestar, ¿no? Y el malestar va a estar constante ahí. Ahora, la motivación entendida desde el marco teórico consiste en una serie de variables que van a ir favoreciéndose y van incrementando poco a poco el valor que el individuo le da a ponerse en contacto con la vida. Entonces, como te decía en el ejemplo anterior, ¿no? El individuo ya se cepilla los dientes, se lava la cara, se rasura, su motivación ya incrementó porque su estado de disposición a interactuar ha incrementado un poquito, ¿sí? Precisamente porque ahora se ve más atractivo, ¿no? Pongámoslo en el ejemplo. Esto hace que interactuar con el mundo exterior se vuelva más apetecible y el individuo va a empezar a acercarse poco a poco, acumulando esa experiencia, acumulando esa seguridad, si así se quiere ver, construyendo una motivación a partir de la acción. Entonces cambiamos el paradigma. Ya no es me motivo y hago. No, ahora es hago y entonces me motivo. Y bueno, quiero también agradecer a los que están en vivo con nosotros, los que alcanzo a leer en pantalla, entre ellos Nicole, Rina, bueno, aquí dice Cell, supongo que debe ser algún dispositivo que está ocupando obviamente una persona detrás, Gabriela, Cristina y etcétera. Y les invito al auditorio que también pueden plantear sus comentarios, sugerencias y aportes, así como sus preguntas a nuestro entrevistado Javier Fernando Reynoso Mora, quien está abordando el tema de la activación conductual a través del chat o levantando la mano. Pero para ir avanzando en esta entrevista del día de hoy, veo, estimado Javier Fernando, que hay otro cuestionamiento interesante que dice lo siguiente: ¿cuáles son los retos más comunes que afronta tanto el terapeuta como el consultante al momento de implementar, creo que se nos fue Javier Alberto, eh, se nos fue, y bueno, veo que se sumó Naomi también, qué alegría. Bueno, esperemos de que vuelva a sumar pues nuestro entrevistado, pero antes leo un comentario que nos ha llegado al chat. Gabriela Salazar coloca para todos lo siguiente. De acuerdo con lo que se plantea, se explica en las primeras sesiones que no se espera que los consultantes tengan motivación para realizar las actividades, sino como que se va activando, como que se va sumando, como que se va agregando, y nos decía el expositor, como que es una acción con resultados, y los resultados por sí mismos se transforman en reforzadores. Es decir, si vemos los modelos más básicos como los de Skinner, hablaríamos de lo que se llama reforzador primario, es decir, aquel que por sí mismo es un reforzador, y los resultados que alcanza el paciente se transformarían por sí mismos en reforzadores que motivan, incentivan o elicitan la posibilidad de seguir hacia progresos cada vez más mayores, más ambiciosos, entre comillas, más riesgosos y más tendientes a adquirir aquel recurso o ampliar el recurso o diversificar el recurso, o las habilidades o las estrategias que dispone. Y coincidimos con Gabriela Salazar con lo que menciona, ¿no? Pues acá también Naomi Reyes Beltrán pone: hola, un gusto, y el gusto es nuestro que se sumen las personas a esta revista semanal digital. Y ya estamos de nuevo con nuestro entrevistado Javier Fernando Reynoso, que andaba como la tecnocumbia, se va y vuelve, se parece a una ola que se va y se pierde, porque a esta hora la conectividad en el mundo está en su punto más elevado. Todo el mundo está ahorita volviendo a casa o saliendo a las oficinas y nos ponemos al día a través de redes sociales o revisamos las mismas, y se empiezan a saturar las redes, ¿no? Así que entiendo que a veces se le está entrecortando un poquito a Javier. Eso le comentaba antes de iniciar, la importancia
mantenernos con la conectividad buena para evitar cualquier interrupción. Y bienvenidos, reitero, comentarios, sugerencias, aportes como preguntas para nuestro entrevistado con el que estamos hablando acerca de la activación conductual. Y antes de cortar, Javier, quería plantearle lo siguiente. ¿Cuáles son los retos más comunes que enfrenta tanto el terapeuta como el paciente cuando se intenta implementar un programa de activación conductual ya en la práctica clínica? Muy bien, sí, de nuevo estamos aquí. Una disculpa por esa pequeña desconexión, pero bueno, continuando con el tema, ¿no? ¿Cuáles son esos retos? Primero, como consultante, ¿no? Percibir que todo va a estar cuesta arriba, percibir que yo mismo no voy a ser capaz de alcanzar ni siquiera esos primeros pasos, ¿no? Y ahí es donde juega el papel el terapeuta, ¿no? Tenemos que presentar una guía, tenemos que presentar una serie de objetivos que sean manejables para el consultante en mutuo acuerdo, ¿no? Por eso es que esta terapia es de enfoque ideográfico. Nosotros no planteamos un modelo general, sino que planteamos una intervención paso a paso con el consultante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el desafío entonces para el terapeuta? Precisamente recolectar esa información, operacionalizar bien el procedimiento y definir entonces cuáles son mis metas, ¿ya? Porque si defino o empiezo definiendo mi caso con metas muy ambiguas, ¿no? Por ejemplo, mi objetivo ahorita es salir de la depresión. Perfecto, me alegra que quieras hacer eso, pero ¿qué significa salir de la depresión para ti? En acciones concretas. Ah, bueno, salir de la depresión para mí significa salir de mi casa, volver a juntarme con mis amigos, volver a mi trabajo, volver a hablarle a mi familia. Perfecto, entonces ya tenemos unos objetivos conductuales más concretos y podemos aterrizarlos en metas a corto plazo, ¿no? ¿Qué se necesita para que yo vuelva a hablarle a mi familia? ¿Qué se necesita para que yo vuelva a salir de fiesta? ¿Qué se necesita para que yo vuelva a conectar con mi círculo social en específico? Ese desafío es uno de los primeros que tiene el terapeuta al momento de iniciarse en un programa de activación conductual, porque no cualquier actividad va a ser activación conductual, ¿sí? No solamente enviarle a hacer ejercicio a mi consultante o salir al parque durante 10 minutos. Si es que mi consultante no está preparado para ese paso, lo que voy a generar es una condición más aversiva. Le voy a poner o le voy a elevar el costo de respuesta a mi consultante y pues él me va a decir, sabes que esto no está funcionando. ¿Ya? Y otro desafío es ser riguroso con ese planteamiento del caso, ¿no? Mantener el seguimiento semana a semana, proporcionarle el entrenamiento y las herramientas al consultante para que sea capaz de llevar las habilidades fuera del consultorio y ser honesto con el proceso, porque hay muchos que se atemorizan ante las fallas del consultante y empiezan a rebajar, a rebajar, a rebajar los objetivos al punto en que son insignificantes, no son un aporte para el proceso. Ese sería uno de los mayores desafíos para el consultante y para el terapeuta. ¿Ok? Y bueno, de ahí la situación que se concatena con lo previo es cómo integrar la activación conductual, sobre todo en el eje que se ha denotado en los últimos años, que es el punto de orden, de acuerdo a la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, me refiero a la promoción y prevención en salud. Recuerdan que el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, se han orientado justamente en ir mirando cómo los programas de prevención y promoción en salud dan un contingente, un aporte a la gente de aprender a manejar ciertas estrategias que inciden en la calidad de vida, en el bienestar, en la satisfacción, en la felicidad y también disminuyen los estados ansiosos, depresivos, de estrés, etcétera. Entonces la pregunta que nos ponen, que me parece extraordinaria, es ¿cómo puede integrarse la activación conductual a los programas de prevención y promoción en salud mental? Mm, Una pregunta fundamental para nuestro contexto, es cierto. Y aquí tengo una excelente noticia, puesto que la activación conductual como protocolo está constantemente en revisión, constantemente en investigación. Y uno de los campos, ¿no es cierto?, en los que se investiga, de hecho, la activación conductual es precisamente este de cómo llevar esta activación, estos protocolos de activación conductual a la comunidad. ¿A partir de qué? Atención primaria, aplicaciones digitales móviles, ¿no?
y el entrenamiento de personal de las ciencias de la salud, ¿no? No solamente el psicólogo puede estar capacitado para brindar este acompañamiento dentro del protocolo de activación conductual, sino también el equipo médico, enfermeras, médicos de cabecera, ¿no es cierto? Tratantes en general que puedan integrarse al equipo multidisciplinario entendiendo cómo funcionan los programas de actividades, ¿de acuerdo? Los estudios demuestran que este protocolo, la activación conductual, tiene una alta escalabilidad, ¿sí? Entonces, es facilito capacitar a un grupo de personas que pertenezcan a una comunidad dentro del espacio de la salud y empezar a promover la salud psicológica, ¿no? Cambiando el ambiente, cambiando la forma en la que nosotros percibimos la confrontación de estos estados de malestar, ¿no? Entonces configuramos una red de apoyo en la que ya no se limita únicamente al consultorio psicoterapéutico y al psicólogo, sino que generamos una cultura en la salud que permite llevar a cabo un rastreo, un registro que en primera instancia nos sirve para prevención al crear espacios y cultura que no solo se limita a la psicoeducación, sino al desarrollo de habilidades. Y luego, en caso de que se diera, ¿no? Porque es totalmente natural, una situación de un individuo que dice, he caído en depresión y ha sido diagnosticado, ¿no es cierto? Le hemos brindado con el ambiente las herramientas para salir adelante, ¿no? En definitiva, pues el psicólogo a través de la activación conductual vendría generando esa promoción y esa prevención en la salud, vendría organizando en el individuo, en su grupo más cercano, en la comunidad, programas específicos que permitiesen ir haciendo como una sinergia colectiva, como una activación proactiva de aspectos que, una vez establecido el diagnóstico y el programa, van a incidir favorablemente en tratar de aquella cosa en específico que beneficia al individuo, al grupo, a la comunidad. Por lo tanto, es evidente entonces el valor, el peso y la importancia que tiene los modelos de activación conductual en la salud comunitaria. Por lo tanto, también valioso de que todos quienes hacen intervención tengan una formación de activación conductual. Cuando usted mencionaba, por ejemplo, el tema del personal médico, ¿no? Imagínese un paciente hospitalizado por algunas semanas, con cuadros delicados, que ha vivido N procesos, entonces también requiere ese acompañamiento. O imaginen ustedes una persona que está afrontando duelo, que está afrontando pérdida, que está afrontando desempleo, o alguna persona que está viviendo en este momento un bajón, pues y cuenta con una red en su comunidad que le ayuda a reactivarse, a generar una activación conductual, a ir caminando con él a su ritmo, ¿no? Y pues viendo de a poquito los avances que se va obteniendo para que nada se detenga y todo siga su marcha. Y bueno, la siguiente pregunta con la que vamos a cerrar, antes de pasar a ver si alguien de los que están presentes plantea alguna pregunta, algún comentario, eh, si hoy por hoy la activación conductual va buscando líneas de investigación para mirar su alta eficacia, su alta efectividad, ¿cuáles son esas líneas de investigación que usted considera las más prometedoras y que llevarían a llamar así el futuro de la activación conductual? Perfecto, sí. Mira, aquí me encanta porque estamos siempre en actualización, tanto nosotros como los investigadores, y hay tres líneas fundamentales dentro de la investigación en activación conductual que yo considero las más prometedoras. Primero, la investigación en población geriátrica. Se han observado excelentes resultados precisamente porque la intervención es sencilla de aplicar, se basa en un enfoque de control de contingencias, es decir, el control ambiental y ha demostrado, ¿no es cierto?, que disminuye efectivamente el malestar y los síntomas que nosotros podríamos denominar como depresivos en la población anciana. Y esto es una mejora en la calidad de vida increíble, ¿sí? Ya estamos hablando de una perspectiva de dar valor, de cuidado a
nuestros adultos mayores, ¿no? Esa es la primera línea que yo considero la más humana, además. La segunda línea está muy relacionada con el desarrollo de las neurotecnologías. Por ejemplo, recientemente se están llevando ensayos con estimulación magnética transcranial en conjunto con eh, los protocolos de activación conductual y se está observando que se favorece el protocolo de activación con la interacción de la estimulación magnética transcranial al estimular procesos de aprendizaje y afianzar los cambios dentro del consultorio para que luego sean más fáciles de sostener fuera del consultorio. Y la última línea es los casos de depresión resistente a tratamiento, y hablamos de tratamiento psicoterapéutico y farmacológico. Aquellos casos en los que las intervenciones tienden a fallar o ser muy exigentes. La activación conductual está demostrando que con protocolos ajustados para estos casos, el, 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 el devenir del consultante, ¿no? Es muy positivo. Uno de los investigadores que está llevando a cabo bastante trabajo en este campo es Michelle Reyes desde México. Les invito a leer su trabajo, es excelente. El psicólogo Michel Reyes, pues trabaja bastante en esta línea de la activación conductual, sobre todo en la depresión resistente al tratamiento, ¿no? Entonces, se pueden observar interacciones muy interesantes ahí, interdisciplinarias y a niveles sociales distintos, ¿no? Y esto es lo interesante, no estamos hablando de algo empírico, sino algo que se fundamenta en la investigación, en los estudios de caso, en grupos focales, en condiciones clínicas N específicas, siendo el futuro a donde se está orientando la mayor fuerza de la activación conductual, el ámbito geriátrico, el ámbito clínico, particularmente con el asunto de lo que antes se llama trastornos del estado de ánimo, en especial la depresión y hemos visto también, según lo que nos refiere nuestro entrevistado Javier Fernando Reynoso, que está también siendo utilizado muchísimo en el ámbito de buscar estrategias, ¿no? de mayor efectividad en respuesta al afrontamiento de condiciones, ¿no? ¿Qué más sino agradecer a Javier Fernando Reynoso Mora por el espacio, pero antes no lo queremos dejar ir sin saber si es que alguien en el grupo quiere plantear algún comentario que puede activar su micrófono y pues participar. Y si es que no, pues agradecer a todos los que se han sumado. Solo alcanzo a leer las primeras partes del grupo de la pantalla, porque obviamente ponemos como pantallazo principal a nuestros invitados. Agradecer a Nicola, a Rina, a Gabriela, a Cristina y a todos los que se han sumado. Y los que nos verán luego en diferido a través de YouTube, cada semana publicamos en el Facebook, en la página oficial de la Asociación de Psicoterapia Ecuador, el video YouTube dentro de nuestro canal y también hemos generado una serie de herramientas para poder seguir compartiendo estos espacios de diálogo, de encuentro, de reflexión que nos llevan al conocimiento, la comprensión, la conciencia y también al compartir el conocimiento. Y hoy, gracias a la voz y a la experiencia y al camino y al profesionalismo de Javier Fernando Reynoso, quien es psicólogo clínico, se está formando ya en un programa de posgrado y hoy con él hemos hablado acerca de la activación conductual y miren que hay modelos mucho más recientes, más jóvenes y no por esto menos efectivos ni eficaces, que nacen de modelos más duros, como en el caso de la terapia cognitivo-conductual y asociados como la narrativa, la dialéctica, etcétera, que le van dando como elementos, sobre todo en estos enfoques de lo que se denomina la tercera generación, ¿no? Y que van desprendiendo ya otras maneras de intervención, otras maneras de comprensión, otras maneras de abordaje. Algunas palabras finales, estimado Javier Fernando, para cerrar esto. ¿Qué nos recomendarías a las personas así, en grosso modo, que queremos entrar en la línea de la activación conductual? Porque tú has dicho hoy en más de una ocasión, no se trata tan solo de activarse, no se trata tan solo de poner tareitas, no se trata tan solo de decir por decir, haz esto, haz el otro, aquello, sino que la persona, en otras palabras, tiene que tener un programa, vale la redundancia, hecho a su ritmo, hecho a su realidad y enfocado a que sea capaz de percibir que está avanzando, que lo está logrando y que está
saliendo de aquello que fue el motivo de consulta. Para todas las personas que nos hemos quedado hoy prendados de la activación conductual, ¿qué nos quieres decir para cerrar este espacio? Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los que estuvieron aquí escuchando. Espero haber despertado ese interés hacia la activación conductual, este proceso terapéutico que es maravilloso, que ha demostrado una efectividad avasalladora, ¿no? Y bueno, como recomendación, como alguien que participa de este protocolo, ¿no? Decirles que la formación es bastante accesible. Les invito a todos ustedes a participar de una formación en activación conductual, empaparse de los principios del aprendizaje y también atender mucho a la realidad cultural, a la realidad sociodemográfica de nuestra población, ¿no? Porque la activación conductual, una de las cosas más bonitas que tiene es que es flexible, ¿ya? ¿Y cómo adaptamos activación conductual a la población ecuatoriana? Prestando atención a las condiciones sociales de nuestros consultantes y observando, ¿no? La vida a través de sus ojos. ¿Qué es posible para ellos? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Y cómo es esa vida que ellos quieren alcanzar, que ellos buscan, ¿no? Entonces, empatía, ¿sí? También sistemacidad, pero también, por último, ya para irnos, mucha curiosidad para seguirnos actualizando, renovando dentro de este campo maravilloso que es la activación conductual. Y que se suma a los avances de la ciencia, la tecnología e innovación con las tecnologías de información y de la comunicación, las famosas TIC, también las TAC, ¿no? Las tecnologías del aprendizaje por conocimiento, por competencia, por dominios, lo que fuere, y también al diseño de plataformas, de aplicativos, de pl- de webs que buscan justamente generar programas de acompañamiento lo más cercanos, así como existen estos programas de training para otras cosas, se hace también un training para la activación conductual, para que la persona tenga como un proceso incluso que va validando los avances, que va mostrando los resultados, que va reestimando los rangos, rediseñando los objetivos planteados, incluso buscando objetivos cada vez más ambiciosos, pero sin perder el objeto que es la persona del consultante, su realidad y como ha dicho hoy Javier Fernando Reynoso, mirarlo con grado empático, siendo altamente asertivo y provocando la ampliación de sus habilidades sociales para que sea capaz de resolver el N problema que está afrontando, porque aquí ya tenemos una ventaja, ya no es el consultante quejándose o lamentándose por algo, sino que ha decidido tomar rienda de esta situación y afrontar con valentía, con decisión, con determinación aquello que vive. Querido Javier Fernando Reynoso, un abrazo fraterno. Con esto también la gratitud a nombre de la Asociación de Psicoterapia Ecuador, APEC, por darnos tu espacio, tu tiempo, tu formación, tu experiencia, tu camino. Y a todos los que se han sumado el día de hoy, y recuerde que lo pueden replicar a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y a través también del canal oficial de YouTube. Así que mantengámonos en línea y con esto nos veremos en 8 antes de las 8, es decir, a las 7 de la noche para estos 30 y tantos minutos en nuestra revista semanal digital de la Asociación de Psicoterapia Ecuador, APEC, porque recuerde que usted, yo, todos construimos cultura en psicoterapia. Será hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos y una excelente noche.